Hola, bienvenidos al podcast de Carlucho, episodio número 2. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por el apoyo en el episodio número 1. Ahora tengo una gran responsabilidad de seguir esto que he llamado el podcast de Carlucho. Y mi intención es compartir mensajes edificantes para ustedes que simplemente nos lleven a tener o nos ayuden a tener una vida más armoniosa y con menos miedo. Antes de comenzar nuestro podcast, los voy a invitar a seguirme en mis redes sociales e interactuar conmigo allí. En Instagram me pueden conseguir como Carlucho34. En Facebook me puedes conseguir como CarluchoCA. Y en YouTube me puedes conseguir como Carlucho Meditación. El tema del día de hoy es el ego y sus voces. Y he conversado o he compartido información sobre esto en el artículo para la revista que escribo y también en mis publicaciones de redes sociales, pero esta es la ocasión perfecta para que ustedes escuchen mi voz y sepan qué es lo que tengo que compartir en este particular, y me puedo extender un poco más además. Eh, a ver, identificar al ego. Primero, cuando hablo de ego no hablo de esa valoración excesiva de uno mismo, sino hablo de esa parte del ser humano que ha nacido con nosotros y nos ha enseñado a vivir dentro de los estándares y reglas de la sociedad a la que pertenecemos. Identificar al ego, esa vocecita de la que les hablo, que además nos sabotea muchas veces y no nos deja tener la vida que queremos, es fundamental para tener una vida más armoniosa. Yo he estado haciéndolo desde hace algunos años que aprendí que somos seres, todos, de luz, eh, con un yo superior o un yo interno o espíritu, como lo quieras llamar, un niño interno y un ego. Y el ego tiene uno de los grandes impedimentos para nuestra armonía y nuestra comunicación con lo divino es simplemente que le damos demasiado protagonismo al ego. Y eso tiene sus causas también, pero no hablaré de eso en este momento. Como les decía, el ego es algo muy humano y si estamos en la búsqueda de reconocernos y amarnos a nosotros mismos, es importante familiarizarnos con sus voces y demandas. Muchos le llaman intelecto, pero el ego nos llena de creencias y pensamientos que no son reales. Por lo tanto, el ego nos dibuja limitaciones y, por mucho, es quien te detiene cuando se trata de seguir tus sueños. Ahora bien, como he hablado, el ego tiene sus voces y me gustaría hablarles de tres principales voces: el miedo, la culpa y el arrepentimiento. Es importante señalarles que hemos sido programados para tener estos sentimientos. La sociedad se rige, se mueve y se enfoca en estos conceptos y son aquellos quienes no siguen estas directrices, como yo, los que consiguen más armonía en la piel que habitan. Y yo sé que tú lo puedes lograr. Y, saben, con las personas cercanas con quien he compartido esto, les ha ayudado muchísimo a entender, oh, ese es mi ego. Y luego piensan desde un lugar, desde el amor. Y hace una diferencia importante, porque además también nos ayuda a tener más empatía con las demás personas y a no juzgar tanto. Ok, y a diferencia de lo que muchos aseveran, el miedo no es necesario para nuestra vida. Hay gente que dice que nos protege. No, yo siento que no nos protege, más bien nos paraliza. Lo que nos protege, en mi opinión, es la cautela. Pues nos indica qué pasos dar o no en virtud de sobrevivir o tomar mejores decisiones. Pero el miedo es distinto. El miedo te paraliza. Sí, no hace más que eso. Viene desde otra frecuencia, desde otra vibración, un poco más bajo que la cautela. La cautela es, de hecho, siento que es la comunicación con lo divino.
El miedo simplemente te llena la cabeza de obstáculos, de apegos y de historias que no son reales. Indudablemente, no hay sentimiento, en mi opinión, que te estanque más que el miedo. Y de hecho se dice, y estoy de acuerdo, que el miedo es el real antónimo del amor, no el odio. ¿Qué más les puedo compartir? A ver, ¿qué situación positiva te ha sacado el miedo? Esa es una pregunta para ti. Y probablemente puedas decir, bueno, o estés pensando, bueno, Carlos, he tenido una situación, tuve miedo y menos mal que lo tuve porque hubiese cometido un error. Y allí es cuando yo te podría decir, yo creo que eso no fue el miedo hablándote. Sino tu voz interior, tu ángel guardián o lo que a veces llamamos intuición. Eh, Siento que eso es lo que en ese momento te habló y te dijo, por aquí no es. Si esa relación con lo que tú llamas miedo te llevó a un lugar de amor y de energía alta, entonces no era miedo, es lo que dije anteriormente. Pero si ese sentimiento te estancó, no te dejó avanzar y vino una energía más lenta y baja, si permites sentir la energía vas a saber que es más lenta y baja, eso sí es miedo. Les voy a dar un ejemplo. Casualmente hablamos de la inmigración en el episodio pasado y conozco a alguien que me ha dicho que no quiere salir de su país por miedo. Y yo conozco muy bien a esta persona, sé que las posibilidades de tener una vida armoniosa fuera de su país son palpables. Y pues he visto la vida pasar, he visto las cosas cambiar, en su país de origen todo sigue igual o quizás peor. Pero el miedo a esa persona no le deja vivir su mejor vida. Y de momento todo está estable para esa persona, pero estoy seguro que si es para su bien más alto, y sé que lo es, la vida va a sacar a esa persona a como de lugar de su país de origen, porque va con su propósito. De igual manera, esa persona tendrá que salir de la famosa zona de confort y en un sentido hay un tiempo que no podrá recuperar. Eh, si su respuesta fuera, Carlos, no me quiero ir porque amo mi vida aquí y no veo razones para irme y además en mi corazón siento la felicidad de estar aquí en este lugar, entonces la historia fuera distinta. Pero después de tanto conversar y de esa persona no admitirlo por mucho tiempo, llegó un momento que me dijo, sí, lo que me pasa es que tengo miedo. Esto también es común en la gente que se queda en relaciones que ya no sirven por amor a los hijos, entre comillas, o por amor a la relación. Vamos a hacer un ejercicio. Lo creas o no, tú tienes guías espirituales. Eso es un hecho. Y estos guías espirituales te aman incondicionalmente. Y a diferencia de lo que la iglesia dice, ellos no te juzgan. Ellos siempre quieren lo mejor para ti, así como los padres quieren lo mejor para sus hijos. Pero aquí hay una diferencia importante. Los padres tienen ego, el espíritu no. Ahora la pregunta es, ¿tú crees que viniste a vivir esta vida a ser infeliz y a sacrificarte? Mi respuesta es, para nada. Si tienes guías espirituales que te aman incondicionalmente y están trabajando mientras les permitas para tu vida llena de amor y de felicidad, ¿por qué tú mismo te saboteas con el miedo? El amor no es sacrificio. De hecho, eso no hace sentido. La energía del amor no vibra con la energía del sacrificio. Es como manzanas y naranjas. Una vez más, el ego, si estás en esta situación, el ego está ahí hablándote y probablemente tengas hasta miedo de ser feliz. Por otro lado, la culpa es otra de las voces del ego. Una de sus voces favoritas, la culpa. Ahora te pregunto también, ¿ha hecho la culpa algo bueno por ti? La culpa te hace creer en la necesidad de buscar un culpable o víctima. Y en el peor de los casos te acusa a ti mismo. La culpa se enfoca en señalar, puesto que no entiende las de sanación ni de soluciones, llevándonos entonces generalmente a la ausencia del perdón. Eso sí, no confundas la culpa con la responsabilidad de nuestros actos. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Hay ocasiones donde la culpa no es nuestra y bueno, es de otro. Entonces allí no nos culpamos, sino que nos llenamos nosotros mismos de energía de orgullo.
Esa energía nos pone tenso, es baja, es lenta. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que en una discusión en la cual ustedes tienen la razón de algo, todavía no se sienten bien, aunque tengan la razón? Pasa el tiempo y todavía se sienten incómodos por la discusión y nos sentimos como empeñados en que estoy en lo correcto y el otro no. Bueno, esa es la energía del orgullo. Y hay que soltarla, porque no resuelve nada ni nos hace bien. De esto me di cuenta yo hace un tiempo, cuando tuve una discusión con alguien muy querido. Y yo tenía la razón, sí. Pero saben que nada hago con la razón. Y después de separarnos del lugar donde estábamos y cada quien seguir con su día, yo me sentía tan incómodo, tan tenso, y mi mente no estaba viviendo en el presente porque vivía en esa discusión todavía. Así que decidí meditar porque no me sentía bien, mi cuerpo no se sentía bien, me estaba diciendo algo. Y en la meditación descubrí que era esa energía del orgullo, de querer tener la razón, que no lo soltaba. Y me estaba haciendo daño a mi energía. De hecho, lo sentía en mi cuerpo como tenso, pesado. Así que con un mantra, una afirmación, dije, ok, comprendo esto, reconozco este sentimiento, pero no hago nada con él. Me está haciendo daño. Lo voy a dejar ir. Y así lo dejé ir. Y funciona. Ahora no me engancho en discusiones cuando tengo incluso la razón. O por lo menos en esa energía de orgullo. No nos hace nada bien. Por último tenemos el arrepentimiento. La tercera voz del ego. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿No suena conocido? Arrepiéntete de sus pecados, arrepiéntete de lo que has hecho. Esas son las voces del ego. Con esto no quiero decir que no reconozcas lo que has hecho y que no ha sido para tu bien o el de los demás. Pero tampoco vivir en el arrepentimiento te va a ayudar en algo. La idea es reconocer, aprender y evolucionar. No vivir en el arrepentimiento. Yo, por ejemplo, he cometido errores como todos ustedes. Y mis grandes errores en la vida han sido hacia mí mismo. Voy a compartir algo muy personal con ustedes y es que vengo del reino angélico, en parte. Y espero poder hablar de los reinos espirituales en un podcast en el futuro. Pero eso hace que tenga muchísima empatía con las personas. Y entonces eso hace que para mí sea muy raro que yo intencionalmente hiera a los demás. Tengo mucha empatía. No obstante, en el pasado, por amar más a los demás, me dejé de amar a mí. Me permití cosas que no estaban bien y me hice mucho daño. ¿Estoy arrepentido de eso? Pues no, porque me perdoné. Yo hice lo que pensé era correcto en ese momento con los recursos que yo tenía en ese instante. Ahora soy distinto. Aprendí y evolucioné. Y las decisiones que tomo en este momento son diferentes. Vienen desde el amor y no desde el miedo de no ser aceptado, amado, etc. Comprendo que soy luz y tú también, ¿eh? Somos perfectos, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, el universo, como quieras llamarlo. No tengo que dejar de amarme y cargar con energías que no son mías para demostrar a otros quién soy. Así que te invito a perdonarte. Y es una de las tareas más fuertes para el ser humano. Somos muy duros con nosotros mismos. Nos han enseñado a perdonar al prójimo, pero nunca nos hablaron de perdonarnos a nosotros mismos. Perdona a los demás y no vivas en el arrepentimiento. Por cierto, perdonar no significa estar de acuerdo con lo que pasó, ¿ok? Sino soltar esa energía a la que hemos estado aferrados, como le hablé de la otra energía del orgullo. El arrepentimiento está muy ligado a la culpa. Eso no son energías de amor. Está bien reconocer, pero también seguir adelante. En resumidas cuentas, el ego
quiero que lo escuches. Muchísimo. El ego es como esta persona que le encanta ser el protagonista y pues le molesta cuando deja de tenerlo. Si comienzas a reconocer tus voces del ego como te lo estaba indicando y comienzas a actuar más desde el corazón, desde tu espíritu, desde el amor, te vas a dar cuenta que quizás no te sientas muy bien en un principio. Y eso pasa porque el ego comienza a patalear, como niñito cuando se tira el peso, o así, porque no le prestas la atención. Pero luego el ego va a entender que no. Y le puedes hablar, de hecho, ego, te escuché, pero no te voy a prestar atención. Esta vez no, esta vez voy a hablar, voy a velar por mi armonía, voy a velar por una vida más llena de amor. Gracias por la protección que me das en esta sociedad, en este plano, pero necesito actuar de otra manera. Cada vez que sientas culpa o miedo o cualquier sentimiento, pregúntate si ese sentimiento viene desde el amor o desde el ego. Esa es una buena técnica. Y tú mismo vas a tener la respuesta. Y en ese entonces cuando puedes decirle, ego, de nuevo, te he escuchado por mucho tiempo, pero es hora de seguir a mi corazón. Me encantaría saber si practican esto y cómo se van sintiendo. Si todas las personas del mundo hiciéramos esto, tuviéramos un mundo distinto. Reconocer al ego, tener menos culpas, tener menos miedo y actuar más desde el amor. Esto va a mejorar significativamente la relación, no solo contigo mismo, sino con los demás, pues entenderemos cuando sus egos hablan y tendremos una mirada más compasiva hacia sus actos y hacia nuestros propios actos también. Mis queridos, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio número 2 del ego y sus voces en el podcast de Carlucho. Sin más, les deseo una bonita semana. Nos vemos en el episodio número 3. Vamos a ver de qué hablamos en el episodio número 3. Recuerden entonces actuar más desde el amor y menos desde el miedo. Un abrazo enorme de Carlucho para ti.